Bien chicos, vamos a la parte práctica entonces de lo que es el movimiento parabólico de caída libre. Mira, aquí en la número 2 te están pidiendo calcular la altura máxima y el tiempo de subida, o sea, el tiempo que demora en alcanzar esa altura máxima. ¿Qué hacemos? Aquí tengo esta velocidad que vale 50 metros por segundo y tú ya sabes que lo que simplemente vamos a hacer es descomponer esta velocidad, ¿no? Eso ya te hemos comentado en la parte teórica que tienes que descomponer. Si descompongo, aquí tengo mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Esta componente lo voy a colocar al costado para que se pueda notar, para que se pueda ver mejor. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces ahí tenemos dos, ¿no? Si cabe 37 grados, el que se opone sería 30 porque la hipotenusa vale 50. Entonces sobre 30, acá sería 30 metros por segundo. Y acá sería 40 metros por segundo. Listo, ya está descompuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Como te pide la altura máxima, tú te debes acordar. Acá es solamente cuestión de manejar el movimiento vertical de caída libre y manejar lo que es el MRU en la parte horizontal, ¿no? Entonces, como altura máxima es un dato vertical, decimos la altura máxima, lo vimos en la clase pasada, se calcula rapidez inicial vertical, en este caso al cuadrado, sobre 2G. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a reemplazar, decimos, esa altura máxima sería entonces rapidez inicial al cuadrado, la vertical 30 elevado al cuadrado sobre 2 por 10 que estamos asumiendo la G. Eso te va a quedar 45 metros. ¿Listo? Ya está. Ya calculamos entonces la altura máxima. El tiempo de subida. Bueno, tú te acuerdas que el tiempo de subida sería o no sería simplemente la rapidez inicial vertical sobre el modo de la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Porque cuando era tiempo de vuelo, para el mismo nivel era subida y bajada, o sea, 2 veces esto, ¿sí o no? ¿De acuerdo? En el primer caso sería, pues, en el caso que tenemos acá, sería la mitad nada más. Entonces acá ponemos el tiempo de subida, vendría a ser igual, esto sería 30 sobre 10. Y eso te va a quedar simplemente 3 segundos. Además que lo puedes haber hecho mentalmente, ¿no? Fue lanzado con 30 metros por segundo, ¿qué tiempo demora hasta que la componente vertical sea 0, ¿sí o no? ¿Cierto? 3 segundos, 30, 20, 10, 0. ¿Ves? También puede haber sido mentalmente. Muy bien, ya calculaste entonces la altura máxima y calculaste el tiempo de subida. Muy bien. En el número 3 se está pidiendo calcular qué tiempo demora esta bomba que ha sido soltada desde ese avión que está volando con 50 metros por segundo a 2000 metros de altura, ¿ya? Y qué tiempo demora y también la distancia que logra avanzar. Muy bien, bueno, estamos en un caso particular de lo que es un movimiento semiparabólico, ¿de acuerdo? Esta bomba ha sido soltada, bueno, horizontalmente sí tiene una velocidad, pero verticalmente en la parte inicial no tiene una velocidad. O sea que inicialmente acá podemos colocarle que era 0. Está, 0. Y si vale 0 ahí su rapidez inicial vertical, podemos usar, ¿te acuerdas de esa ecuación, no? ¿Te acuerdas la ecuación de que h era igual a 1 medio de g por t cuadrado? ¿Te acuerdas que eso se usaba siempre y cuando en la parte más alta su velocidad es 0? Muy bien, ahí está. ¿Listo? Entonces si nosotros reemplazamos, decimos, ¿no? Este h sería, h que vale 2000, h vale 2000, ahí está, 2000, sería igual 1 medio de 10 por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Acá se puede ir un 0 con un 0, te queda 200, 200 por 2 es 400, entonces t sería 20, ¿no? 20 segundos. ¿Ya está? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí el tiempo que demora en llegar a ese punto. ¿Y la distancia? Fácil, porque esta distancia sería simplemente la rapidez horizontal multiplicada por el tiempo que demora en caer, ¿sí o no? Entonces reemplazas. Esa distancia sería Vx, que vale 50, ¿no? Vale 50 la rapidez horizontal y el tiempo de caída que me ha quedado 20 segundos. Muy bien, 50 por 20 me quedaría simplemente 1000 metros. Listo, ya está.
Se acabó entonces la número 3. En la número 4 te han dado el tiempo de vuelo y te pide la altura máxima. Pero una pregunta, si te han dado tiempo de vuelo, significa entonces que demora en subir 3 segundos y demora en bajar 3 segundos. Y sabemos que en la parte más alta su componente vertical es 0, porque sí va a haber componente horizontal, pero la vertical vale 0. Y como queda la altura y acá vale 0, entonces yo puedo usar esta misma propiedad, pues, ¿no? Que la altura es un medio del valor de la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces reemplazo. Esa altura es la que me están pidiendo, que es la altura máxima, que sería un medio de g que vale 10, y el tiempo de subida que es 3 elevado al cuadrado. Recuerden que usas o subida o bajada, ¿cierto? Una de dos. Muy bien, eso te va a quedar 45 metros también. Listo, ya está, muchachos. Ahí. ¿Okay? Eso fue la número 4. Bastante sencillo, ¿no? En el número 6 te piden el tiempo que demora este proyectil en llegar desde el inicio hasta que su velocidad forme 45 grados con la vertical. Pero tú ya sabes que acá se descompone, ¿sí o no? Es decir, tú agarras y dices, esta velocidad la puedo descomponer en una horizontal y en una vertical. La vertical lo voy a colocar acá al costado. Recuerda que estás formando un triángulo rectángulo, ¿no? Acá se forma el triangulito, de costado al costado nada más. Muy bien. Ahora, esto ya está descompuesto. Ahora, una pregunta, mira. Si esto vale 20, sabemos que es la parte horizontal, y la horizontal no cambia porque ahí se cumple el MRU, entonces acá también debe ser 20. Y si el ángulo es 45 grados, entonces en el triángulo de 45 grados sus catetos son iguales. Si esto vale 20, acá también será entonces 20. Muy bien. Pero acá ¿cuánto era? Acá era 0, porque ahí fue lanzado en forma horizontal nada más. Y desde 0 hasta que su velocidad vertical sea 20, tengo un valor de 20 metros por segundo, pasan obviamente 2 segundos, ¿cierto? Entonces ya tienes calculado el tiempo que te piden, hallar, ¿no? Desde el inicio hasta ese punto simplemente serían 2 segundos. Si quieres usar alguna ecuación, podrías de repente usar esta de acá, ¿no? La velocidad vertical es igual a la rapidez inicial vertical también. Como está en bajada sería más g por t, ¿no? Si es que quisieras usar alguna ecuación. Acá sería entonces 20 sería la rapidez final vertical, la inicial que vale 0, y acá pones 10 por t. De ahí te va a quedar simplemente 2 segundos, ¿no? Lo que ya habíamos calculado hace rato. Muy bien. Ahora sí, vamos con el número 7. En el número 7 te piden calcular, bueno, ha sido lanzado un proyectil, ¿no? Con una cierta velocidad, formando un cierto ángulo θ con la horizontal. Dicen que el alcance horizontal es 3 veces la altura máxima y te piden cuánto vale el ángulo. ¿Esa es propiedad, sí o no? Propiedad que hemos visto en tu parte teórica. Te decía que la tangente de θ es igual a 4 veces la altura máxima sobre el alcance horizontal. Muy bien. Entonces podemos reemplazar, ¿sí o no? A ver, si vamos a reemplazar sería la tangente de θ sería 4 veces la altura máxima sobre el alcance que me están diciendo que vale 3 veces la altura máxima. Ahí puedes notar que se va a ir la altura máxima y te queda que la tangente de θ es 4 tercios. O sea, eso significa que el ángulo debe ser entonces, tangente de qué ángulo es 37 grados. Tangente de qué ángulo es 4 tercios, ¿no? Sería 53 grados. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, eso fue la solución de la número 7. ¿Ya? Vamos con la número 8. En la número 8 te están viendo calcular la rapidez con que cae, con que llega al suelo, ¿no? Con que llega al suelo. Bueno, tú ya sabes que cuando llega al suelo, ¿ya? Cuando llega a este punto, obviamente pues va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. A ti la que te piden, ¿no? O lo que te están pidiendo en forma general es calcular ese vector resultante de ambos, ¿no? Al final ellos son simplemente componentes, ¿no? Entonces te piden esta, ¿cuánto va? Por
Muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, simplemente lo que haces es comparar, ¿no? Compara, por ejemplo, acá tenemos 30 en la parte horizontal, y entonces acá también será 30, eso no va a cambiar, tú ya sabes que en la parte horizontal se cumple el MRU. Muy bien. Por otro lado, acá tengo 45 metros que ha bajado, ¿sí o no? ¿Cierto? Como acá la componente vertical vale 0 porque es una velocidad solamente horizontal, ¿se puede calcular el tiempo o no? Se puede averiguar el tiempo, ¿no? Ese tiempo, porque ese tiempo se calcula con esta ecuación, ¿sí o no? Vamos a ver acá. Vamos a colocarla por aquí. Ya está. Entonces acá ponemos altura, sería simplemente 1/2 de g por t cuadrado, ¿sí o no? Entonces acá dices altura que vale 45 es igual a 1/2 de 10 por t cuadrado. De aquí te queda que t vale 3 segundos. Y una pregunta, si el tiempo vale 3 segundos, empezó con 0, 3 segundos después, ¿cuánto será? 30 metros por segundo. Muy bien, listo. Y como acá te están pidiendo calcular esta rapidez final, obviamente esta rapidez final sería simplemente 30 raíz de 2, ¿sí o no? ¿Es propiedad, sí o no? Propiedad de vectores. Y ya está, se acabó. Se acabó. Eso te pedían, ¿no? Y la número 9, te piden calcular con qué rapidez ha sido lanzada ese proyectil, ¿no? ¿Con qué rapidez ha sido lanzada? Bueno, al igual que hace un momento, puedes volver a usar esta ecuación de acá, puedes volver a usar esta ecuación que está aquí, porque conozco la altura, y digo 80 será igual a 1/2 de 10 por t cuadrado. De aquí te queda que t sería 4 segundos, ¿de acuerdo? Y como ya tengo el tiempo conocido, que es 4 segundos de caída, lo usas en esta dirección, ¿no? Pero en esa dirección vas a usar el MRU, donde dirías que la distancia es la rapidez horizontal multiplicado por el tiempo. Muy bien, entonces simplemente operas. Distancia vale 60, la rapidez horizontal sería, bueno, v la que te piden, y el tiempo es 4, ¿no? Entonces simplemente acá te queda que v vale 15 metros por segundo. ¿Listo? Se acabó. Esa fue la solución de la número 9. Solución de la número 9. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente. Muy bien, chicos. Aquí en el número 13 están viendo calcular esa altura, ¿no? Se lanza un proyectil con 1000 metros por segundo, está a 1000 metros de un cierto punto, pero te piden a qué altura logra impactar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tú ya sabes, lo primero que se hace es descomponer, ¿no? Primero descompones esta velocidad de acá, sería una componente horizontal, una componente vertical por acá, y como vale 1000 metros, que sería 5 por 200, el 53 lo pone un 4, sería 4 por 200, que sería 800, y acá sería 3 por 200, que sería 600. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya está? Ya tengo descompuesto esto de aquí. Ahora sí, habría que ver qué tiempo demora en llegar de este punto a este punto, ¿no? Y para saber su tiempo simplemente usamos que la distancia es igual a la rapidez horizontal multiplicado por el tiempo, ¿sí o no? ¿Qué distancia está avanzando? Bueno, ahí te dicen que ha avanzado 1000 metros. Entonces sería 1000 metros es igual a esa rapidez que vale 600 multiplicado por el tiempo que vamos a calcular, ¿no? De ahí te queda que el tiempo sería simplemente, se va a 0, 0, 0, 0, 10 sextos, 5 tercios, ¿no? 5 tercios de segundo. ¿Ya está? ¿Listo? Ya conocemos ahí el tiempo con el cual ha llegado a ese punto. Pero ahora nos falta calcular h, ¿sí o no? Y ahí nos vamos a la parte vertical. Bueno, en la parte vertical, como yo no sé si este punto estaba en su subida o estaba en su bajada, vamos a usar el método vectorial para que sea seguro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué conocemos? Ahí conocemos la velocidad inicial, conozco la aceleración de la gravedad, conozco el tiempo y quiero calcular h, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien, entonces se puede usar esta ecuación, ¿no? H, o en todo caso el desplazamiento, vamos a ver acá. El desplazamiento vertical sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más
1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Muy bien? Entonces, esa ecuación vectorial es la que vamos a usar en este caso. Muy bien, listo. A ver, como aquí empecé y acá acabé, entonces ha subido, o sea, no, verticalmente ha subido. Entonces pone simplemente H. Ahí está, H positivo, ¿no? La velocidad inicial va hacia arriba, sería 800 por T, que sería 5 tercios. Ahí está, ¿de acuerdo? 5 tercios. Más 1/2 de la aceleración de la gravedad, que bueno, es 10, pero recuerda que va hacia abajo, sería menos 10. Está menos 10, multiplicado por el tiempo, que también sería 5 tercios elevado al cuadrado. Listo. Entonces, 1319,4 metros. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está. Entonces tenemos allí, ya tenemos allí la altura que me estaba pidiendo, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con el número siguiente, vamos con la 14. En la 14 te están pidiendo calcular la tangente de este ángulo θ. Se lanzó con 30 metros por segundo, con un ángulo de 45 grados, demoró 10 segundos en llegar aquí, y te piden cuánto vale esa tangente. Bueno, aquí ya sabes que acá lo que hace simplemente es descomponer, ¿ya? Descomponer. Descompones, por acá vamos a tener una componente horizontal y por acá tengo la componente vertical. Listo, ya está, muy bien. Obviamente, como vale 45 grados, acá tú colocarías que esto sería 30 por raíz de 2 sobre 2. Y acá también lo mismo, ¿no? 30 por raíz de 2 sobre 2. Y está descompuesto. Muy bien, cada uno tiene 30 raíz de 2 sobre 2. Muy bien, que sería 15, ¿no? 15 raíz de 2. Ya está. Entonces tenemos ahí la descomposición de ambos. Como te piden la tangente θ, esa tangente θ sería esta altura y sería esta décima, ¿cierto? La división de ambos, ¿no? ¿De acuerdo? Esta distancia la puedes sacar fácilmente, ¿sí o no? Porque esta distancia, sabemos que esta distancia de acá, esta distancia de, usamos el MRU y sería rapidez horizontal por el tiempo. Entonces, según lo que tenemos acá, sería esta distancia, sería la rapidez horizontal 15 raíz de 2, ¿sí o no? Y el tiempo 10 segundos. Entonces ahí tenemos que esta distancia te queda simplemente 150 raíz de 2 metros, ¿no? Entonces ya conocemos la distancia. Nos falta la altura. Para la altura usamos esta misma ecuación, la ecuación vectorial, ¿no? Sería, acá empecé y acá acabé, ha bajado, ¿sí o no? Como ha bajado sería menos h. Menos h, estamos en esta ecuación, recuerda, estamos en esta ecuación. Menos h sería igual. Rapidez inicial es 30, bueno 15, ¿no? 15 raíz de 2, ahí está, 15 raíz de 2, multiplicado por el tiempo que vale 10. Ahí está. Recuerda que es un vector hacia arriba, así que se considera positivo, ¿no? Ya está la rapidez, bueno, velocidad inicial por el tiempo. Más 1/2 de la g, que ya sabes que es menos 10, porque va dirigido hacia abajo la g, ¿cierto? Y el tiempo, que sería pues 10 elevado al cuadrado. Ya está, listo. Entonces ahí tenemos ya la altura, ¿no? Entonces, ¿qué te va a quedar en esa altura? Bueno, pones menos h, será igual, ¿no? Acá te queda 100 entre 2, te queda 50 menos 500, ¿no? Y acá te quedaría entonces 150 raíz de 2, 150 raíz de 2, menos, acá te quedó 500, ¿no? Así queda, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces sería esa división, ¿no? Recuerda que te está pidiendo h sobre d, ya tenemos acá la ecuación. Acá le ponemos que h vendría a ser igual a 500, sería 500 menos 150 raíz de 2. Así te va a quedar.
¿Ya? Muy bien, entonces simplemente esa división sería pues la tangente de teta sería h sobre d, o sea, h que ya sabemos que vale 500 menos 150 raíz de 2 sobre 150 raíz de 2. Ya está, listo. Muy bien, entonces ahí que te va a quedar, así un borrador, recibimos 500 entre 150 raíz de 2, racionalizas esa raíz de 2 porque acá te va a quedar 1, o sea, queda acá menos 1, ¿cierto? En ese caso. Y acá sería raíz por raíz, te queda 2, te queda 500 sobre 300, que sería 5 tercios, 5 tercios raíz de 2 menos 1. Entonces, eso queda, ¿no? 5 tercios raíz de 2 menos 1. Entonces, eso vendría a ser entonces la tangente de ese ángulo. ¿Muy bien? Listo. Entonces, eso sería nuestra solución de la número 14. Muy bien. Vámonos ahora a la número 16. En la número 16 te piden calcular la tangente de este ángulo beta ahora, ¿no? Bueno, algo parecido, ¿cierto? Algo parecido, porque mira, lo primero que tú haces es descomponer a esta velocidad. Entonces, aquí descompones. Ahí está. Y por acá también en la vertical. Como esto vale 30, el que está al costado de 30 grados vendría a ser la mitad, o sea 15, pero por raíz de 3. Y el que está opuesto a 30 grados sí sería 15, ¿no? 15 metros por segundo. Ya está descompuesto. Muy bien. Listo. Como tenemos esta altura, usamos la misma ecuación, ¿no? Usamos la misma ecuación. Y usando la misma ecuación sería, a ver, como acá empecé y acá acabé, ¿no? Porque acabé en la parte de abajo, ya hemos bajado, sino ir desplazamiento hacia abajo. Entonces sería menos 50 sería igual. Velocidad inicial es 15 pero por t, ¿cierto? Ahí está. Luego sigue más un medio de g que vale menos 10, porque ya sabe que es un vector hacia abajo, ¿cierto? Y el tiempo que no sabemos cuánto es. Muy bien, ya está. Ahí un poco ordenando, acá sería menos 5t cuadrado, sacas quinta todo, lo pasas para allá y sería t cuadrado, sacas quinta, te queda 3 y para allá sería menos 3t, ¿cierto? Sacas quinta y te queda menos 10, igual a 0. ¿Ya está? Muy bien. Ahora simplemente es cuestión de decir, ¿no? Aspa simple, acá sería 2 por 5, ¿cierto? 2 por 5. Esta sería, ¿no? Muy bien. Entonces sería 5t menos 5t más 2t menos 3t. Listo. Entonces acá te queda que el tiempo sería simplemente 5 segundos. Puede ser 5 segundos o puede ser menos 2, pero menos 2 no puede porque el tiempo no puede ser negativo. ¿Ya está? Entonces ya tengo el tiempo, ¿no? Como ya conozco el tiempo, entonces ya podemos averiguar sus componentes de repente la velocidad y la componente vertical de la velocidad y la componente horizontal de la velocidad. Entonces acá ponemos una componente y acá estaría la otra componente. Ahí está, muy bien. Ahora simplemente decimos, ¿no? A ver, en el primer caso, como ya tengo el tiempo que vale 5 segundos, entonces yo puedo usar desde este punto hasta este punto, calculo su velocidad final. ¿De acuerdo? Velocidad final. Que sería simplemente, también usamos la ecuación vectorial, pero usamos esta ecuación. Mira, usamos esta ecuación. Esa de acá. Esa vamos a usar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces acá decimos la velocidad final es la que voy a averiguar. La inicial es 15 positivo, y por t que vale 5, ¿no? ¿Está? Más t que es 5 y g que vale menos 10. Listo, ya está. Ahí te va a quedar entonces 15 por 5, 75 menos 50. 75 menos 50 te va a quedar simplemente 25, ¿no? Ya está. Ya tengo entonces conocida esta velocidad final, ¿no? ¿Qué más tenemos? Esta componente sería la misma que está acá, o sea, sería 15 raíz de 3.
metros por segundo. ¿Está? Entonces decimos la tangente, entonces por acá vamos a hacer así. Entonces la tangente de beta sería igual. Cateto opuesto es 25 sobre cateto adyacente 15 raíz de 3. ¿Ya está? Racionalizas, sacas quinta y te queda que la tangente del ángulo beta vendría a ser igual. Quinta, te queda 5 tercios. Y acá te queda de raíz de 3 y acá te queda 3, ¿no? Así te queda, ¿cierto? O sea, te queda 5 raíz de 3 sobre 9. Ya está. Muy bien, entonces eso vendría a ser la número 16, muchachos. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, chicos, vamos entonces con la número 18. Ya, en la 18 vamos a ir una pequeña corrección aquí. Aquí vas a colocar, por si acaso, que la velocidad de lanzamiento es 20 raíz de 2 metros por segundo, ¿ya? No es 20 metros por segundo como está en tu libro. Si acá vale 20 raíz de 2, tú vas a descomponer y al descomponer tú tendrías por acá 20 metros por segundo y 20 metros por segundo. ¿Ya está? Listo. Compuesto, ¿no? Ahora, si acá vale 20 metros por segundo, acá tengo una altura que vale 10 metros, lo que vamos a hacer es averiguar con qué componente vertical de la velocidad llega a ese punto. ¿Ya? Vamos a averiguar esta rapidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como tengo datos, puedo usar de repente esta ecuación. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado. Como está subiendo, le pongo menos 2 veces el módulo de la aceleración de la gravedad por la altura, ¿no? Ya está. Entonces acá pones, esta rapidez final sería v al cuadrado es igual, acá sería 20 al cuadrado menos 2 veces 10 por 10. ¿Ya está? Muy bien. Entonces acá te va a quedar 200, acá te queda 400 menos 200, te queda 200, ¿no? O lo que significa que v sería 10 raíz de 2, ¿no? Ahí está, listo. Así está quedando entonces el valor de v, ¿ya? 10 raíz de 2. Ya con esta rapidez conocida, yo puedo averiguar qué tiempo hay de acá hasta acá, porque sería un tiempo de vuelo, ¿cierto? Un tiempo de vuelo desde este punto hasta este punto. Entonces, el tiempo de vuelo, tú ya sabes que se calcula, tiempo de vuelo es 2 veces la rapidez, en este caso inicial vertical, sobre g, ¿no? Reemplazas y dices que el tiempo de vuelo sería, en este caso, 2 veces 10 raíz de 2, ¿ya? Sobre 10. Y te queda 2 raíz de 2 segundos. ¿Listo? Ya averiguamos entonces el tiempo que demora desde ese punto hasta aquí, ¿no? Si ya conocemos el tiempo, usas esta distancia, pero esa distancia es horizontal. Entonces, esa distancia sería igual a la rapidez horizontal multiplicado por el tiempo de vuelo que hemos calculado. Esa distancia sería entonces, esta rapidez, ¿cuánto vale? 20, ¿sí o no? 20, ahí está. ¿Y el tiempo cuánto es? 2 raíz de 2. ¿Ya está? ¿Cuánto quedó esa distancia? Te queda 40 raíz de 2 metros. Y listo, se acabó. Esa fue la solución de la número 18. Muy bien, chicos. Entonces, con eso estamos concluyendo la parte práctica de lo que es el movimiento parabólico de caída libre. Practica, por favor. Todo está en tus manos.